Buenas a todos, gracias por venir a la chapa que os vamos a dar hoy aquí. Lo primero, otra vez daros las gracias por venir, gracias a la organización por montar estos pedazos de eventos. La verdad es que es mi segundo evento aquí de Drupal, yo soy aquí un novato y un principiante. Y lo que de verdad me gusta de Drupal es la gente como vosotros, que se puede compartir, podemos compartir ideas, y la verdad es que eso es flipante y es lo que gusta. Bueno, y eso es lo que os quería decir aquí, lo primero. Y antes de ponernos a llorar aquí, bueno, vamos a empezar ya. Bueno, vamos a hablar de Twig. Primero nos presentamos. ¿Vale? Jorge. Yo soy Jorge, Jorgillo en el IRC, un habitual de la DrupalCamp, no tanto así de los Drupal Day. Mi tutor es Heiner Burmecia y soy desarrollador frontend en SPG desde hace ya unos cuantos años. Paso la mitad de mi tiempo entre Drupal y Rails y hoy os vamos a hablar de Twig un poquito. Vale, pues yo soy Miguel Ángel, aunque todo el mundo me llama Cody, desde pequeñito, no sé por qué. Soy desarrollador frontend y ocasionalmente hago cositas de backend también. Le doy a todo lo que pueda. Trabajo en SPG junto a un pedazo de equipo de los que estamos aquí, Álvaro y Jorge, y los que se han quedado en Cáceres son lo más. Y bueno, esto para que luego lo escuchen. Y bueno, aquí tenéis mi Twitter, aunque no soy mucho de redes sociales. Bueno, vamos a empezar ya con lo que es el índice. Os vamos a hablar, hemos estructurado la charla en 3 partes. Una parte técnica así básica, vamos a dar unas pinceladas, os las voy a explicar yo sobre Twig, las herramientas, etcétera. Luego aquí Jorge, que es el que vale, que es una máquina, nos va a explicar la diferencia entre lo que vamos a tener ahora en Drupal 8 y algunos quebraderos de cabeza que hemos tenido en Drupal 7. Y luego vamos a enseñar un poquito una parte práctica en la que nos hemos montado aquí en Drupal 8 y para que veáis que esto funciona de verdad. Vale, pues empezamos. Bueno, ¿qué es Twig? Pues Twig es un sistema de un motor de plantillas que está por defecto en Symfony y ahora lo han incorporado en el sistema de Drupal 8. Tiene un sistema encapsulado de trabajo, es flexible porque nos ayuda y podemos hacer prácticamente lo que queramos en las plantillas sin tener que preocuparnos de nada. Luego es rápido, ya que primero se implementa a PHP y después se ejecuta lo que es la plantilla. Lo que más me ha llamado, una de las cosas que más me ha llamado la atención es la herencia de plantillas y extensiones que tiene. Esto después os voy a hablar un poquito sobre lo que es. Y también otra de las cosas más importantes es que ya no tenemos PHP en las plantillas y ya no nos tenemos que preocupar, por ejemplo, si nos cargamos algo de back o si se va a actualizar algo de back y no vamos a tener nuestro cambio. También es amigable. Esto, por ejemplo, a un diseñador que nunca ha visto nada de código ni nada, con simplemente unas pequeñas pinceladas en unos conceptos básicos, va a entender lo que es una plantilla de Twig a primera vista. Queda bien definido lo que es la capa de presentación, queda bien separado lo que es la capa de presentación de lo que es la lógica funcional, y luego es seguro. Tiene un modo de recinto de seguridad que permite evaluar lo que es el código confiable, y esto lo que le permite a Twig es ser usado en, por ejemplo, aplicaciones en las que los usuarios pueden cambiar el diseño de las plantillas. Bueno, y ahora Jorge nos va a explicar las diferencias entre Drupal 7 y lo que tenemos ahora en Drupal 8. A ver, a mí me parece esencial para poder entender por qué Twig va a suponer un avance en cuanto al desarrollo frontend en Drupal, entender qué problemática teníamos en Drupal 7 y qué diferencia hay de trabajar como frontend normal a ser un tío frontend que trabaja con Drupal. ¿Hay algún frontend en la sala? Yeah. Bien.
Bien, bien. Al menos no estoy solo. A ver, vosotros antes de trabajar con Drupal, ¿qué tipo de frontend hacíais? Quiero decir, o sea, lo típico de yo me hago mi HTML, luego lo maqueto y luego se lo paso a un programador, sí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera sensación que tú como frontend tienes cuando te meten en un proyecto de Drupal? Tú no tienes idea, llevas toda la vida haciendo las cosas de esa manera y te meten ahí y toma, tienes que maquetar esto. Lo primero que haces es llevarte las manos a la cabeza y decir, hostia, vaya HTML, con lo que Drupal te ofrece de serie, ¿vale? Entonces, tú te pones a maquetar ahí, todo normal, pero si quieres hacer un buen front en Drupal, bueno, pues a partir de ahí tiene tres estrategias. O pasar del tema y agarrar un látigo y esclavizar a un tío o un site builder que te haga el código como tú quieres. Intentar, bueno, o sea, las otras dos pasan por aprender un poco de Drupal, obviamente. Y a partir de ahí puedes o intentar hacer las cosas por la configuración que nos da Drupal, que es un poco la forma de pensar que teníamos nosotros al principio en la empresa, hacer las cosas a golpe de ratón e intentar no tocar no tocar el views.tpl porque eso era como un poquito peligroso y tal. O pasar del culo y vamos a hacer plantillas, ¿vale? Con todo el PHP ahí por medio y tal. Entonces, luego con el paso del tiempo hemos llegado a un punto intermedio y aparecen cosas como Omega, ¿vale? Supongo que todos conocéis el tema Omega 4 o muchos, por lo menos de aquí estoy bastante seguro de que asistieron a la charla de Capi en Valencia con todas las maravillas del tema. Pues sí, realmente ese tema es muy guay porque es un paso intermedio, ¿vale? Porque sí, hacer las cosas por configuración está bien en el sentido en el que estás trabajando con lo que Drupal te da, ¿no? Eso está bien. Pero claro, ¿qué ocurre si ahora resulta que tengo un diseño un poco puñetero de esto con cosas voladoras o esa X en la esquina que no es nada? ¿Vale? Entonces empiezas a pensar, bueno, ¿cómo lo resuelvo? Porque Drupal no me da una X en la esquina para cerrar un blog, o sea, normalmente. Pues o te buscas una plantilla o te sientes malévolo y empiezas a pensar en la cantidad de cosas que se pueden hacer por JavaScript. No empiezo a risas por ahí. Así que al final acabas, bueno, pues llegando a un caso intermedio. Lo que Omega ofrece que está guay son layouts que tú puedes heredar, ¿vale? Introduce un poquito el concepto de la herencia y ya puedes hacer cosas más limpias, ¿vale? Y tener tu código customizado, aunque sigues sin poder controlar del todo, pues de forma sencilla, lo que Drupal te va escupiendo dentro de esos layouts. Es difícil tener el código. Entonces, bueno, cuando llegó Drupal 8 o sea, te metes en la carpeta donde están las cosas de .twig, tú como frontend tendrás ganas casi de llorar. Porque, oh Dios mío, está ahí. O sea, el hijo perdido está ahí, el HTML. Podemos hacer un HTML que sea semántico, podemos hacer un HTML que sea bonito, ¿vale? Que se adapte exactamente a lo que el diseño nos pide, sin tener que ir por ahí con la pala excavando entre las profundidades de Drupal a ver dónde narices o bien está ese TPL oculto en algún sitio, o bien esa configuración, o bien ya esas 600 líneas de código que te has tirado en JavaScript porque, bueno, porque las cosas no se mueven solas. Entonces Twig ofrece una solución real a esos problemas. Porque además, aunque lo de Omega es un paso intermedio que es agradable, sigue habiendo una problemática ahí, y es que estamos bailando entre el código PHP. ¿Vale? Que normalmente no pasa, porque a fin de cuentas ahí lo que hay son renderizaciones de cosas que normalmente el backend no tiene por qué tocar. Pero se puede llegar a dar el caso de que los dos desarrolladores estén trabajando sobre el mismo archivo de PHP. O sea, uno haciendo su parte de código y de lógica y el otro haciendo pues su construcción del sitio. Entonces eso es peligroso, aunque
dentro de los posibles errores que pueden dar de trabajar conjunto, no es el más peligroso porque no deja de ser código y por tanto pues ahí te salva la papeleta. Pero sigue siendo una forma un poco peligrosa y quizás un poquito incorrecta de trabajar, sobre todo a la hora de hacer un código en calidad. Y entonces, pues bueno, Twig da soluciones reales a este tipo de problemas y además tiene la ventaja de, como ha dicho Code hace un momento, de que si entra alguien, como entré yo al principio, sin tener la idea de Drupal, o sea, un frontend sin tener idea de Drupal, es capaz de ponerse a trabajar directamente de una forma más o menos autónoma. Porque tú en Drupal 7 ahora mismo, si no sabes Drupal, dependes muchísimo de los demás para poder trabajar. Como que si eres frontend, o acabas siendo site builder o la tío. Y como nosotros queremos ser buenos profesionales de nuestro sector sin tener puteado a nadie, pues Twig realmente es el camino a seguir. Y en cierto modo es la lógica evolutiva en cuanto a la forma de trabajar de front en Drupal, porque es como los front trabajan. O sea, no voy a decir aislados, ¿no? Pero haciendo de forma segura HTML customizables y limpios, que hace que las páginas al final sean mejores, más rápidas, que es lo que queremos, y que es lo que a veces con Drupal es un poquito más difícil de lo que debería. Y bueno, eso por mi parte. Ahora Code nos va a enseñar, nos va a enseñar un poquito los higadillos del asunto. Vamos a empezar con la parte un poquito más técnica. Bueno, lo primero, me ha resultado interesante también explicar cómo funciona Twig, cómo compila desde que nosotros escribimos la plantilla hasta que se pasa a PHP. Bueno, esto se resume en 4 sencillos pasos. El primer paso es cargar la plantilla. Si la plantilla está cargada, pasamos al último paso, que es el de evaluación de la plantilla. Que no está cargada, pues lo primero que se hace es pasar por el analizador léxico. Esto lo único que hace es que ve la plantilla, la reduce a pequeñas piezas de código, pero este código son solo símbolos, que son fácilmente compilables. Después esto pasa al analizador sintáctico, que esto lo que hace es convertir esa serie de secuencias de símbolos en un árbol de sintaxis abstracta. Cuando vi esto digo, ¿pero qué es esto de un árbol de sintaxis abstracta? Simplemente es un árbol basado en nodos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de que tenemos el nodo del módulo, el nodo del texto, siempre un hello world, y luego el nodo que te pinta ese texto. Cuando tenemos esto, después este árbol de sintaxis abstracta pasa al compilador y lo transforma a código PHP. Y luego, por último, que este es el último paso, el de evaluación de la plantilla, que llama al método display y lo pinta por la página. Bueno, ahora vamos a pasar un poco a la nomenclatura básica de Twig. Las cosas básicas que debemos de saber para leer cualquier plantilla de Twig están aquí puestas. Tenemos que saber que las cosas que van entre dos llaves, pues simplemente ahí va información, contenido o lo que sea. Si lo queremos mostrar, simplemente ponemos entre dos llaves la variable que sea y nos mostrará por la página. También los comentarios pues van con una llavecita y un símbolo de almohadilla. Estos comentarios no se mostrarán en la página, ni en el HTML, ni nada, solo son simples comentarios para saber nosotros, pues aquí va el footer, los típicos comentarios que ponemos para no perdernos. Y luego, si queremos añadir la lógica, por ejemplo, los bucles for o condicionales if, pues esto irá entre llaves y los tantos por ciento. Bien, otra de las cosas por las que mola Twig es que tenemos la capacidad de crear variables. Bueno, creamos variables de esta sencilla forma. Llamamos entre llaves y un tanto por ciento a la función set. El nombre de la variable es nombre, y en este caso pues, si ponemos Pepito, y luego la llamamos, como antes hemos dicho, si queremos mostrar algún contenido entre dos llaves, el nombre de la variable, y se nos mostraría. También tenemos dos tipos de variables aquí en Twig. Tenemos las variables simples y las variables complejas. Las variables simples son como las que hemos visto antes,
Y Drupal 8 lo que nos hace es una cosa que mola mucho, y es, por ejemplo, vosotros podréis decir, vale, pues yo quiero que me saque todo el contenido en una variable. ¿Cómo sé yo qué variable es esa? Pues lo que ha incorporado Drupal 8 es que en todas las plantillas que tenemos, arriba, como comentario, tenemos puestas todas las variables que podemos utilizar dentro de esa plantilla. Después os enseñaré el ejemplo que tenemos, que vienen un montón de variables que podemos acceder a ellas. Bien, aquí ahora tenemos las variables complejas. Por lo que vemos aquí, una variable compleja puede ser el objeto variable y que accede al atributo títer. Pero Twig va más allá que esto. Twig puede compilar esto o ver cómo funciona esto de varios modos. Primero lo que hace Twig es ver si esa variable es un array, que es el array variable con una clave asociativa que sería títer. Que eso no le ofrece ninguna respuesta, pues verá a ver si variable es un objeto y si tiene el atributo títer. Que tampoco le da ninguna respuesta, pues llamará al método a ver si existe el método títer. Que tampoco, pues llamará al método get y si no, al método is. Y si ya no existe nada, ya se da por vencido y da un null y dice, todo aquí no hay nada. Bueno, ahora vamos a pasar a otra de las cosas que molan de Twig, que son las herramientas. Y esto es lo que nos permite tener la flexibilidad de la que antes hablaba. Una de las herramientas más guay que tiene son los filtros. Con estos filtros, por ejemplo, aquí tenemos algunos que he visto interesantes. Por ejemplo, el capitalice, pues te pondrá la variable que sea, todo el contenido que sea, y con la primera letra en mayúscula. También tenemos por aquí el length, que te dará pues la longitud de esa variable. También aquí, si vamos a esta referencia, me ha resultado muy buena porque, yo que sé, aquí tiene una documentación muy amplia, por ejemplo, con ejemplos de si queremos utilizar cualquier función y cualquier filtro de estos. Por ejemplo, aquí está el ape, que tenemos el contenido, la variable welcome, y lo que nos hace es transformar welcome a todo esto entre mayúsculas. Y esto pues mola mucho. Esta parte mola especialmente porque te ahorras algunas de las funciones y de algunas de las cosillas que acabas haciendo por JavaScript. Te las da el motor de plantillas directamente, con lo cual hace las cosas un poco más simples. Vale. Una de las cosas que ha incorporado Drupal 8 a Twig es también el filtro de traducción. Por ejemplo, si le ponemos la barrita y la T, pues ya podremos tener esto traducido a cualquier idioma que queramos. Esto también lo había antes en Drupal 7, pero esta es otra forma en .t. Pero esta es la nueva forma de llamarlo desde aquí. Bien, también otra de las cosas que mola son las funciones que nos da Twig. Por ejemplo, aquí tenemos la función dan, que después os la explico, que es para depurar. La función incluye que nos puede esto también lo vemos después en el sistema de herencia de plantillas, que nosotros ponemos un include de otra plantilla y nos incrusta esa plantilla dentro de la plantilla en la que estemos. O la función random, que si le damos un array, pues nos cogerá un dato de ese array aleatorio. Y la función parent también os lo explico después, que podemos coger el contenido de una plantilla padre a la que estemos llamando e incrustarla en nuestra plantilla. Aquí también tenéis una referencia de la misma página de antes, en la que vienen todas las funciones que podéis utilizar y todo eso. Bueno, sé que me repito mucho, pero otra de las cosas que está chula es la depuración que tenemos. Podemos inspeccionar las plantillas de manera fácil si habilitamos en el PHP el Twig Debug. Y esto lo que nos hará es, si posteriormente inspeccionamos la página con el inspector de elementos y con el inspector por ejemplo, de Chrome, pues nos saldrá toda la plantilla, como vemos aquí, la plantilla que estamos utilizando y cómo podemos sobreescribirla. No solo la plantilla de la página, si por ejemplo estamos utilizando una plantilla hija en un bloque, también nos dirá
cómo se llama esa plantilla y cómo podemos sobreescribir esa plantilla del bloque. También otra manera que tiene de depurar es con la función down, como os he dicho antes, y esto lo que nos muestra es el contenido que tiene esa variable, como si fuera una especie de DSM, pero te lo muestra así ASAP. Después lo vemos también si queréis. En Drupal 8 también hay un submódulo de Devel que se llama Devel King, si no recuerdo mal, que ya esto es igual que el DAM, pero ya te lo pone en formato así DSM y parece más chulo y más que lo puedes ver mejor en vez de con el DAM. Bueno, y otra de las cosas que ahora voy a explicar es el sistema de herencia de plantillas que tiene Twig. Esto es muy importante y la manera que podemos ordenar las plantillas de forma simple y que, por ejemplo, cualquier otro desarrollador venga y no se tenga que perder y nos da una ordenación muy buena. Si quieres añadir aquí algo, Jorge. Sí. La herencia de plantillas nos da un beneficio adicional, y es que podemos trabajar construyendo fragmentos de páginas. ¿Vale? Porque, por ejemplo, una de las maneras más limpias, por lo menos nosotros en la parte Ruby, la forma que tenemos de trabajar, nosotros no solemos hacer nunca un HTML completo. O sea, nosotros tenemos módulos de funcionalidad, como pueda ser el buscador, un breadcrumb, una cosa de estas, y tú al final cuando tienes que construir una sección lo que haces es construir lo que es el layout de esa sección y luego ir incluyendo los fragmentos de código adicionales que vaya teniendo. Eso con Drupal 7 pues era un poco puñeta, por no decir que no se puede. Y ahora con esto pues lo podemos hacer de una forma muy sencilla, haciendo que el código en general sea más limpio, porque ya no vas a tener que tenerlo todo incrustado ahí, sino tú vas a tener tus pequeños puntos twig con sus cositas y luego pues las irás construyendo, de manera que el código final es mucho más limpio, más mantenible y puede tocarlo otra gente con menos riesgo de ligarlo. Ya, por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo en el que esta es una plantilla padre, en el que vemos tiene dos columnas. La primera, la sidebar, con un listado en la que tiene el home y se puede ir al blog, y otra, la segunda columna, que es el contenido, en el que tiene definido un bloque. Pues ahora aquí tenemos la plantilla hija, que sería la del blog. Lo primero que vemos es la función extend, que esta es la que nos dice esto es una plantilla hija, y llamamos a la plantilla base, que es la padre, y lo que hacemos es extender esa plantilla. Llamamos aquí al blog body, que teníamos en la anterior plantilla, y le insertamos por cada entrada del blog, me muestras el título y el body que tenga esa plantilla. Y como resultado de la página del blog, pues sería todo el layout de lo que es la plantilla padre con el contenido del blog. Algunos consejos a la hora de utilizar este sistema de herencia de plantillas es que, por ejemplo, si estamos en una plantilla hija, la primera etiqueta que debe de ir es la string, para indicarlo desde arriba, y nada que veamos el template ya sabremos que es una plantilla hija. Por ejemplo, también, si vemos que estamos copiando demasiadas veces el mismo código de un bloque en varias plantillas, pues para tener para tener algo más limpio, un código más limpio, incrustaremos ese bloque en una plantilla aparte, y lo único que haremos es haciendo include en las distintas plantillas en las que queremos utilizarlo. Eso mola. Y bueno, y lo que he dicho antes de llamar al contenido de la plantilla padre, lo podemos hacer con esta función y simplemente ya nos traería el contenido de la plantilla padre a esta zona. Bueno, ya vamos a pasar a la parte práctica. Aquí hemos puesto aquí un enlace que va a la parte de cómo podemos configurar Twig para que nos permite debuguear y para que nos permita utilizarlo de una manera sencilla. Por ejemplo, si vamos al servicio de la configuración de Drupal 8, le tenemos que añadir
que el debug esté a true, por ejemplo también el autorreload da true, y la caché se la quitamos para que no estemos cada 2×3 intentando limpiar caché para ver si nos sale o si no nos sale, pero claro, esto siempre a nivel local. Pues en producción y eso pues lo pondremos ahí. Bueno, y eso hemos añadido esa configuración aquí y ahora os voy a enseñar un poco lo que tenemos, un ejemplo práctico. Tenemos esta plantilla, ya veis aquí ahora. Vamos a sobreescribir aquí de manera un poco chorra con el nano, pero bueno. A la page, no sé si se ve. ¿Se está viendo o no se ve nada? Sí. Creo que a lo mejor aquí no se ve. Bueno, por ejemplo, si queremos añadir algo al footer, pues aquí tenemos la parte del footer, le damos aquí, por ejemplo, que queremos añadir un div. O yo qué sé, aquí tengo la chuleta que no me quiero olvidar, ¿no? Por ejemplo, vamos a llamar vamos a crearnos una variable, como he dicho antes, con la llave, el tanto por ciento, le ponemos usamos set, y por ejemplo de nombre, ponemos igual a Pepito. Ponemos y cerramos la tabla. Simplemente si aquí queremos mostrar Pepito, pues pondremos nombre. Me falta el porcentaje al final. Fallos de... Vale, pues ya guardaríamos. Y si no me trolea... Es lo típico. Oye, aquí está Pepito. Ya lo tendríamos ahí. Para que, bueno, ahora le utilizamos, si queréis, un filtro. Por ejemplo, pues quiero que me lo ponga todo en mayúscula. Pues con la barra upper. Ahora me tendría que salir todo en mayúscula. Todo en mayúscula. Y por ejemplo, ahora si queremos podemos añadir un bucle for para que me lo muestre todas las veces que quiero, pues sería de esta forma. Creo que era, si no me acuerdo mal, era tanto por ciento y era por aquí dci punto 0, creo que era, no de 0 y 0.9 hasta tanto por ciento. Luego aquí le hacemos infor. Creo que así está. Creo que te sobra una llave ahí. ¿Una llave? La del for. Sí, verdad. Ya os tendría que mostrar. Vaya por Dios. Algo se me ha pasado. Es que el enfor creo que va junto. Enfor va todo junto. Eso. Vale, Son los nervios del directo. Bueno, y esto es lo que os quería enseñar a grandes rasgos. Vamos, otra cosita que, por ejemplo, un switch y con varios case, eso no lo permite Twitch. En lugar de ello, pues tendríamos que utilizar if, else y un poquito más. Por mi parte, si tú quieres añadir algo más, Jorge. No. Pues, si tenéis alguna pregunta o lo que sea, no veo. Drupal 7 y implementación. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que hay una iniciativa, un módulo Hay algo. de...
Pero cosas. O sea, No sé si lo está usando. hay algo empezado, pero nosotros no lo hemos usado nunca. Así que no te puedo decir. Pero molaría. No te asustes. ¿Hay alguna forma de saber las dependencias que tienen el árbol de dependencias de las plantillas de Twitch? O sea, si tú tienes por ahí una plantilla, ¿hay alguna forma de ver o alguna herramienta de ver dónde se está usando eso? De cara a que si lo tocas no sabes qué es lo que está. Habilitándole el debug, si tú por ejemplo estás en cualquier página y inspeccionas el código, el HTML, pues ahí te viene al principio el nombre de la plantilla que estás utilizando y cómo lo puedes sobreescribir. Antes creo que en Drupal 7 lo que se hacía era, había un modulito que era creo que el Devel Theme, que te decía que la plantilla la que estás utilizando y eso, pero esto ya te lo trae. Sí, pero eso es para ir para abajo, yo lo que quiero es Sí. ir para arriba. Ir para arriba. Es decir, yo, el template de blog, Sí. por ejemplo, ¿dónde se está incluyendo para saber a qué está, dónde está afectando el que yo modifique eso? Pues no lo he visto, no sé pero si existe algo, no sé, no No lo tocaba sé. nada. Si existe, aún no lo sabemos. No se ha dado el caso. De momento. Ya está. Y Bueno, vale, pues De manera que, muchas gracias. Un poco por completar, siempre puedes usar el depurador. Ya, pero bueno. Quiero decir, a priori, antes de. Claro. Que no sabía si había alguna herramienta que no está haciendo en vez. O sea, tú siempre puedes tirar el depurador, stack trace y al final ahí eso. Ujú. Hola. Muchas gracias por escuchar.